bendigo y te presento esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén, amén y amén. Vamos a arrancar, mis hermanos. Hoy yo les quiero hablar a ustedes de unos eventos proféticos, mayormente uno, que yo creo que hemos escuchado mucho por ahí. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado el fin de los tiempos, ¿verdad? Cristiano o no. Si nos ponemos a buscar en el internet o en el mismo YouTube, el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Bueno, yo les quiero hablar de lo que es el rapto de la iglesia, pero les voy a hablar de esto que es bien importante, pero no les voy a poder profundizar como quisiera, pero tal vez es una serie, pero es importante entenderlo. ¿Qué significa? ¿De qué trata? Porque si nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos el Salmo 23, estudiamos que Dios nos ayuda, nos protege, me guarda, pero entonces hay que estudiar las otras cosas que la Biblia habla también, y la Biblia habla también de algunas cosas que deben suceder, que van a suceder, y nosotros no debemos tener miedo, debemos estar con este conocimiento. Entonces, como referencia voy a estar usando varias escrituras, pero voy a arrancar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y les pido que si tienen una buena memoria o un buen lápiz con papel o un buen teléfono, que estas referencias que les voy a dar, que las busquen, que las escriban, para que luego durante el día, durante la semana la puedan leer y puedan entonces tratar de ver qué les dice el Señor ahí y me escriban y me digan, mira, usted dijo algo que no era bien, esto no quiere decir esto, o ¿qué quiere decir esto? Para que no nos quedemos aquí con esto. Es muy importante entender esto. Entonces, no les estoy diciendo que yo sé cuándo será el fin del tiempo y cuándo será el rapto. Esto no lo sabe nadie. Esto no lo sabe nadie. La Biblia lo dice en Mateo 24:36. Esto no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos da unas señales, nos da una información, nos da unas cosas que podemos saber que nos indican los tiempos que vivimos. Y nosotros estamos viviendo unos tiempos bien interesantes para algunos y bien miedosos para otros, ¿no? Pero la Biblia nos habla de esto. Y la Biblia, que está escrita hace miles de años atrás, ha hablado de esto y la palabra no ha cambiado. Entonces, si creemos que el Señor me bendice, si creemos que el Señor, entonces creemos esto también, ¿verdad? Siempre hay mucha especulación, se dice que sabe que ahí le llaman los eruditos de Facebook y los eruditos de YouTube, los eruditos que ponen sus opiniones y ponen cosas y videos de un minuto, de 30 segundos, que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Nadie sabe. El día y la fecha específica, nadie lo sabe. Y nadie puede venir a decir, en el 2000 o en el 2001 o en el 2030, no. Hay unos programas, hay unas cosas que están sucediendo que nos indican diferentes cosas. Yo trabajaba en un ministerio en donde ellos tenían un plan que para el 2030 ellos pensaban que toda lengua mayoritaria de la gente iba a tener la palabra, el evangelio traducido en su propia lengua. Ok, eso da una fecha de algo muy importante, pero eso no nos dice nada al respecto, ¿verdad? La Biblia nos da información de detalles acerca de cómo se va a ver el panorama de la humanidad cuando se aproximen estos tiempos y podemos contar con esa verdad. Y esto no se trata de tener miedo, esto no se trata de argumentar, esto no se trata de tener controversia, esto se trata de ver qué nos dice la palabra y qué el Señor quiere que nosotros sepamos y tengamos como referencia. El que tenga oídos, que oiga, y busquemos a Dios mientras Él puede ser encontrado. El rapto de la iglesia y el fin de los tiempos no son los mismos eventos, ¿ok? No son diferentes eventos proféticos. El rapto de la iglesia es lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Y aunque la Biblia no menciona la palabra rapto, menciona arrebatamiento, y se lo voy a leer ahora. Recuerda que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una idea, un concepto. La iglesia somos nosotros, lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el rapto es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, no es este edificio, es el cuerpo de Cristo, ¿ok? En el pasado ya hemos hablado acerca de quiénes son los hijos de Dios. No todo el mundo, no todo el que nace es hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero el que es hijo de Dios es el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ese es el Hijo de Dios, tal cual dice Juan 14:6. Recuerden, si pueden, escriban esto y lo busquen. Entonces, la iglesia el rapto es el arrebatamiento de la iglesia, los hijos de Dios, pero no todos son los hijos de Dios, o sea que no todos serán arrebatados. Lamentablemente, está en la palabra.
Esto no estoy inventándome nada. Esto está aquí. De hecho, estoy ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice cuando uno roba información? Plagiarizing, plagio. Estoy haciendo plagio de la Biblia. O sea que estoy leyendo literalmente lo que dice la Biblia. La palabra rapto no aparece, pero sí la palabra arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, y esta palabra en su original es harpazo con H, la palabra arrebatamiento. Y esta palabra quiere decir remover de una. O sea, si yo cojo esto y lo hago, eso es harpazo. Ese es el arrebatamiento, así será. Y el fin de los tiempos, rapidito, el fin de los tiempos es otro periodo, otro momento. Luego de la tribulación, cuando la iglesia se vaya, va a haber un tiempo de tribulación, de problemas. Luego de todo eso van a pasar diferentes cosas y luego es que viene lo que la Biblia le llama el fin de los tiempos. Pero el rapto y el fin de los tiempos no es el mismo evento. Es muy importante entender eso, ¿ok? Les quiero dar un mapa o un panorama para que podamos entender esto con algún tipo de orden bíblico, ya que pues, no les puedo mostrar todo. Si buscan luego escatología, lo que es la escatología es la rama de la teología que estudia el fin de los tiempos o las cosas por venir, se llama la escatología. Y todo esto es un estudio escatológico, ¿ok? Pero vamos a la palabra. 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 18 voy a estar leyendo. 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 8. Al 18. Del 11 al 18. Gracias. Primera Tesalonicenses, sí, Primera Tesalonicenses son dos libros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 11 al 18. Y les imploro que escriban esto y lo busquen luego, antes de dormir, en cualquier momento. 11. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como le hemos mandado. 12. A fin de que conduzcan honestamente para que con los de afuera y no tengan necesidad de nada. O sea, trabajen. El 13. Tampoco queremos, mis hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. 15. Pues le decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para que el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Esta palabra que Pablo está dando se supone que sea de ánimo, de motivación, de alegría. Mucha gente toma esto y se entristece, le da preocupación, le da problemas, pero Pablo lo está diciendo, anímense los unos a los otros, porque cuando esto suceda, esto es bueno para los hijos de Dios. El rapto de la iglesia quiere decir, Cristo viene en las nubes para arrebatar a todos los que confían en Él. Esto también se encuentra en 1 Corintios 15:52, si pueden, lo apuntan por ahí. 1 Corintios 15:52. Al mismo tiempo, según lo que leímos, al mismo tiempo los muertos en Cristo van a resucitar y también serán llevados al cielo. Desde nuestra perspectiva hoy, este es el próximo evento en la línea escatológica del tiempo. El rapto es inminente. No es necesario que se cumpla otra profecía bíblica antes de que ocurra esto. O sea, que ¿cuándo puede ocurrir el rapto? En cualquier momento, según la palabra de Dios. En cualquier momento. En palabras muy sencillas, la palabra nos está diciendo todo lo que tenía que suceder para que llegáramos a esto, ya sucedió. Y les voy a hablar un poquito de esas cosas que han sucedido ya. La referencia de estos eventos o sucesos deben, antes del tiempo, según la Biblia, ya ha sucedido. Por ejemplo, Mateo 24:5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sí es cierto que siempre han habido mentirosos. Toda la vida. Han habido personas que mienten, que usurpan personalidades, que hacen diferentes cosas. Pero nosotros, que estamos aquí, que tenemos hijos jóvenes y todos, no podemos negar que estamos viviendo en un tiempo de depravación religiosa horrible. Estamos viviendo en un tiempo en donde no se había visto tal cosa.
Vemos grupos religiosos, ministros, sanando a personas supuestamente en medio de la congregación, haciendo show. ¿Han visto ustedes un video de unos ministros que se quitan la chaqueta a veces? Yo vi uno. Se quita la chaqueta y si usted me dice, tengo dolor de espalda, yo cojo la chaqueta y se la tiro. Reciben el nombre, eres sanado. ¿Han visto eso? Y te hacen así, te tiran. Sucede, es una vergüenza, una burla a la palabra de Dios. Y en iglesias, ¿no han visto videos de estas iglesias? Algunas, no estas, no todas, porque perdónenme, no son todas las iglesias. Hay algunos lugares en específico. Pero vi uno que había una fila, una cola de gente y estaban todos con algún tipo de dolor o algo. Y el ministro estaba aquí y le hacía así. Y ya, eres sano. Próximo. Eso es una burla. Eso es una burla del evangelio. Eso es una burla de Dios y de las cosas que Dios habla aquí. Y los ministros le tenemos que dar cuenta a Dios de las cosas que hacemos, más allá de las personas que no conocen. Donde la Biblia dice que soplando podemos remover demonios. Te libero soplando, gritando, haciendo show. En Marcos 5, un hombre tenía un espíritu maligno y al ver a Jesús, él fue donde Jesús y le dijo gritándole, ¿qué quieres conmigo, hijo de Dios? El espíritu le dijo a Jesús y Jesús pacientemente le habló y le respondió. No le gritó, no le tiró su chaqueta, no le tiró su bastón, pacientemente te ordeno a que hagas tal cosa y te ordeno. No le gritó, no le tuvo que gritar, porque cuando la autoridad del Señor está, no hay que hacer ningún tipo de show. Cuando Jesús se presentó a Poncio Pilato, ¿recuerdan a Poncio Pilato, el gobernador romano en Judea? Cuando Poncio Pilato le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el rey? Jesús le dijo, ¿lo has dicho tú? Le dice, no lo he dicho yo, no le gritó. Entonces, imagínense esto, Juan 33. Pilato mira a Jesús y lo mira con indiferencia, como cualquier otro don nadie. Le dice en el 18:33, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no le gritó. Jesús no sacó su agenda y dijo, sí, soy yo. Jesús no le dijo, recibe en el nombre. No le dijo nada de eso. Con calma y con paz, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Estoy leyendo en Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Tranquilo, la Biblia dice. Mi reino está fuera de este mundo. Entonces, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo conozco lo que es violencia. Yo conozco lo que es mentira. Yo conozco lo que es hacer las cosas por fuerza. Y si mi reino fuera de esto, con violencia, yo viniera aquí pero no es de aquí. No es mi reino, no es de aquí. Mi reino va más allá. Entonces, esto puso a la mente de Poncio Pilato mal. Lo puso a preguntarse, ¿este hombre quién es? Un hombre, porque mira, lo que sucede, ¿te acuerdas que estaba hablando de la madera que estamos hechos? En esos momentos que nosotros pasamos, que estamos a punto de recibir o la muerte o lo que sea, ahí es donde nos prueba, ahí somos probados. Y cuando Jesús responde eso, este hombre dice, wow. Poncio dice, wow. Poncio, como si fuera amigo mío. Poncio Pilato. Lo dice, wow, pero este hombre está a punto de morir y mira la paz que tiene, porque esa paz no es de aquí, esa paz viene de allá. Esta actitud no es muy común hoy. Hay ministros buenos, hay ministros haciendo el trabajo de Dios y hay ministros que hablan duro y gritan y todo y es buena palabra de Dios, no es su tono de voz, no, yo no estoy hablando de eso. Yo tengo un amigo que tiene muy buena palabra de Dios y predica gritando básicamente, es su cultura, ok, lo entiendo. ¿Qué voy a hacer? Pero son menos y menos los que están en esto. Cada vez son menos y menos. Hay un movimiento ahora mismo tan feo, tan sucio del progreso en el evangelio, de lo que es tenemos más, nos vemos más y somos todo esto. Y eso no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el Señor viene a buscar sus hijos, su iglesia. Y solamente porque yo me pare aquí y lo haga llorar o algo así, no quiere decir que yo estoy dándole palabra de Dios a usted. Usted es responsable de buscar esta palabra. Usted es responsable de desarrollar esa relación con Dios. Usted es responsable como yo lo soy. Si miran las películas, han visto una película que se llama Left Behind. Dejado atrás, me imagino. Hay como 3 o 4. Esa película presenta algo de lo que les estoy hablando, presenta lo que son muy buenas, fueron hechos en los 90, pero son muy buenas, y ella presenta un caos inmediato cuando la iglesia es arrebatada. Nadie entiende lo que está pasando. Yo he visto la película y yo pienso que será aún peor. Imagínese que el Señor se lleva a todas las personas moralmente buenas de este país, de este planeta,
las arrebata toda moralidad, ¿qué va a quedar? Lo inmoral. Entonces eso sería un caos inmediato. Sin duda alguna, el mundo se convertirá en un caos horrible y por eso es que la Biblia menciona que tendrá que venir alguien en apariencia que resuelva el problema. Alguien que traiga soluciones, buen mozo, buen político, buena gente, inteligente. ¿Y quién será? La Biblia nos habla de un anticristo. ¿Ok? Les hablé de lo que es el arrebato de la iglesia, ¿verdad? Entonces va a suceder un momento y aclaramos que según la Biblia ha sucedido todo lo que tiene que suceder para que este próximo evento profético suceda. No tiene que suceder nada más. Después de ahí, según la Biblia, y aquí le voy a leer la referencia, después de ahí va a venir una persona que, les acabo de decir, va a haber un caos en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué va a haber un caos? Bueno, porque primero, si ven la película, por ejemplo, si estamos manejando el carro y yo y mi familia nos vamos con el Señor, ¿qué va a pasar con ese carro? Va a chocar con otro. Va a haber un caos, aviones, farmacia, que sí, esto va a haber un caos. Pero va a venir un hombre, la Biblia le dice el anticristo, va a venir un hombre que va a traer soluciones y va a traer respuestas. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8 menciona esto. Después de que la iglesia sea quitada del medio, un hombre con poder satánico ganará el control del mundo con promesas de paz. Apocalipsis, escriban esto. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Apocalipsis 13, 13, versículo 1 y Daniel 9, 27 habla de esto. Él va a recibir la ayuda de otro hombre llamado el falso profeta que encabeza un sistema religioso que existe, donde existe la adoración al anticristo. Esto está en Apocalipsis 19, 20. No les puedo leer todo esto, pero quisiera que ustedes lo puedan leer. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, Apocalipsis 13, versículo 1, Daniel 9, versículo 27, Apocalipsis 19, versículo 20. Para la persona que no está familiarizada con esto se hace difícil de entender y suena como una película de ficción, algún tipo de invento, hasta un poco de miedoso. Entonces es fácil pensar, la Biblia no puede estar hablando en serio, esto es una mentira. Es muy fácil pensar porque es algo tan feo, tan duro, tan difícil, pero la Biblia nos ha hablado de muchas cosas cuales nosotros creemos, entonces tenemos que creer las otras cosas, que es esto también. Les pregunto ahora, ¿cómo nosotros negamos que está sucediendo algo y que fue explicado hace miles de años? Si yo me pongo a leer esto y no lo voy a ver con una mente religiosa, no lo voy a ver con una mente de que yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en esto, ok. Si a mí me presentan esto y yo te digo, mira, la Biblia, te presento primero, la Biblia, esta parte de la Biblia la escribieron hace 2000 años atrás. Ok. Y dice que Dios te va a ayudar siempre. Ok, qué chévere, lo creo. Pero después te digo, pero va a haber un momento en donde Dios viene a buscar su iglesia también. Y si tú no eres su hijo, no te va. No, eso yo no lo creo. Ok, entonces no hace sentido. No podemos creer una cosa y la otra no. Tenemos que creerlo todo. Y la Biblia está hablando de esto. ¿Cómo negamos el hecho de que tenemos un libro que nos explica todo esto, que fue escrito hace miles de años atrás? Debe haber alguna inquietud de decir, wow, pero es que hay algo aquí, hay algo aquí. Nos pasamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios ama al dador alegre y muchas otras cosas que repetimos, ¿verdad? Pero el rapto es bíblico también. Es bíblico. ¿Por qué le dan tanta validez a Nostradamus? ¿Han escuchado de Nostradamus hace un tiempo atrás cuando se cayeron las Torres Gemelas? Que Nostradamus lo dijo, que 2 aviones grandes hacen 500, o 2 pájaros grandes hacen 500 años atrás. Y la gente con Nostradamus. ¿Por qué? Porque Nostradamus no le estaba dando la gloria a Dios. Él se la estaba llevando él mismo. Todo lo que le da la gloria a Dios, ya en nuestra cultura es malo. Es un hipócrita, es una mentira, todo. Pero a la que no tiene nada que ver con Dios, es válido, es bueno, es chévere. Wow, ese chamaco, qué buena gente y todo. Pero a la que yo menciono Dios o Jesús, olvídate, perdí ya toda la credibilidad. Ya yo no soy buena gente. Lamentablemente, es la cultura en la que vivimos. La Biblia nos habló de esto. Otro problema es que por razones de popularidad, las congregaciones no enseñan estas cosas hoy día porque esto no es un mensaje popular, ni bueno, ni cómodo. Si yo tuviera a frente de mí aquí, si tuviéramos cientos de personas, por ejemplo, a la que yo mencioné el rapto, yo les prometo que el próximo domingo el 80% no regresa. No regresa porque esto crea algo en nosotros en donde nos hace pensar, ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Esto crea ahora, y creer es sacrificado. Creer es sacrificado, entonces esto crea ahora una demanda en mí. Wow, pero ¿qué hago con esto? Entonces,
ahora nosotros no tenemos excusa porque hemos escuchado. Ustedes todos los que me ven, hemos escuchado ya. Entonces ahora que decidamos hacerlo o no, ya eso es algo muy personal y el Señor en algún momento te dice, yo te presenté la palabra, yo te dije lo que había, que tú no lo quisieras escoger, eso es responsabilidad tuya y mía. Ya no se puede hacer nada ahí. Por eso es que eso crea demanda de decidir qué queremos. Por eso es que muchas personas no quieren servirle al Señor o ir a la iglesia porque hay un sacrificio, es algo sacrificado. Es decir, si mi agenda es mostrarle lo positivo y el progreso mencionado en la Biblia, usted o yo nos vamos a inclinar en esa área. Si yo me paro aquí y yo les digo, todo va a estar bien, todo es muy bueno, entonces yo tengo que decirle al Señor, yo les enseñé a ellos eso, pero obvié lo otro. Y el Señor me va a decir, no hiciste bien. Y ahora tienes que pagar una consecuencia. Yo no puedo hacer eso. Eso es demasiada responsabilidad. La Biblia habla acerca del rapto y debemos aprender acerca de esto. Usted sabe por qué muchas personas le tienen miedo al llamado de ministros, y no necesariamente de esto, de predicarlo, pero ministros de otras cosas, visitar, hablar, porque esto es demasiado importante. Y mira lo que dice Marcos 9:42. Mira lo que dice Marcos 9:42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le será que se le atara una piedra de molino al cuello y se arrojaran al mar. Marcos 9:42 me está diciendo, cualquiera de ustedes que haga mal a uno de mis hijos, es mejor, mira lo que dice, es mejor que muera ahogado. Es mejor que sufra esa muerte antes de que se pare delante de mí y me tenga que dar explicación de por qué lastimaron a mis hijos, por qué lastimaste a mis hijos. ¿Qué padre aquí no defiende a su hijo con uñas y garras y fuerza? ¿Qué padre no lo hace? ¿Cuán más Dios creador de todo? ¿Eh? ¿Qué padre aquí, si alguien de la calle lastima a su hijo, usted no va a salir con la mente dañada para dispuesto a hacer daño? ¿Qué padre? Todos, ¿verdad? Y cuánto más Dios dice, Marcos 9:42, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y la palabra pequeñito la habla con cariño. Pequeñitos que creen en mí, mejor le será que se ate una piedra en el cuello y se tira al mar. Entonces dígame usted, es mejor hablar la verdad y poder delante de Dios estar bien y aprobado, ¿verdad? Aunque no seamos famosos, populares o queridos, y esto no es popular o PNP o independiente, es reconocido. Un poquito de gracia. Antes del siglo XIX, y estoy buscando la manera de cerrar, antes del siglo XIX, nadie en la historia moderna hubiese pensado que Israel iba a volver a ser una nación. En el año 70, después de Cristo, 70, el Imperio Romano destruyó el templo. Les he hablado de esto. En el año 70, destruyó el templo. Entonces, ¿qué sucedió con los israelitas? Fueron esparcidos. Ellos se fueron por todas partes del mundo. Se fueron a Europa, a África, a América del Sur. Los hebreos, israelitas, judíos, se fueron a todas partes. Y antes del siglo XIX, nadie se hubiese imaginado que ellos iban a volver. Mira lo que dice Jeremías. En Jeremías 31 explica cómo los judíos van a volver a su tierra. En Jeremías 31, si lo pueden leer, él está hablando proféticamente de que el pueblo, cuando se está acercando el tiempo, van a volver a su tierra. Jeremías 31. Y muchas personas argumentan, si la Biblia lleva miles de años, entonces ¿cómo sabemos que es el tiempo? En el año 1948, este pueblo que estaba exiliado, que estaba esparcido, que nadie nunca se iba a imaginar que iban a volver, este pueblo se convierte en una nación otra vez, de la noche a la mañana, marzo 14 de 1948. La Biblia decía, cuando llegue el tiempo, ellos van a volver a su tierra y ahí vamos a saber que estamos en los tiempos de los que estoy hablando. Nadie se iba a imaginar eso, jamás. No perdieron su cultura, no perdieron su idioma, no perdieron sus ideales, su religión, su dieta. No hay cultura, no hay gente en la historia que después de 2 generaciones mantienen todo esto. Y los judíos por 2000 años mantuvieron todo esto. ¿Por qué? Porque hay un propósito, porque siempre hubo un propósito. El término específico anticristo se usa 7 veces en la Escritura, 2 veces aquí en 1 de Juan 2:18 y también se usa en Juan 2, Juan 4. Entonces, ¿cuál es el anticristo que se refiere al apóstol Juan? No vamos a entrar en los argumentos de quién es el anticristo. Mira, hay personas que dicen o piensan, este es el anticristo. O porque la Biblia habla de que tal vez tendrá poder político, o tal vez va a ser un hermoso, o tal vez viene de Europa. Nosotros no. Si nos vamos con el Señor, si somos hijos de Dios, no se supone que sepamos quién sea el anticristo. Y no debemos estar perdiendo el tiempo, ni mucho menos argumentando.
con quién va a ser el anticristo. Hay gente que dice que Donald Trump es el anticristo. Hay gente que dice que el nuevo rey de Inglaterra, el hijo de la reina, que es el anticristo. Hay gente que dice que Elon Musk es el anticristo. No hay manera de saberlo. Porque no es de nuestro problema. Recuerdan Deuteronomio 29:29, hay cosas que vamos a saber y hay cosas que no, y las que no vamos a saber ni nos preocupemos por ellas. Yo parafraseando. Apocalipsis 19:20 habla de lo que sucederá con esta persona. Esta persona va a ser arrojado al lago de fuego. Si pueden lo leen. Apocalipsis 19:20, capítulo 19 y capítulo 20. Habla de lo que va a pasar con esta persona que le va a hacer daño a los judíos, que le va a hacer daño a la iglesia, o no, a la gente, porque la iglesia no va a estar. Miren, mis hermanos, esta información, esta palabra, este mensaje no es divertido, ¿verdad? No es muy divertido, y menos cuando no podemos entrar en tanto detalle. Definitivamente es un estudio bíblico de miércoles en donde podemos mirar las escrituras y podemos explicarlo de diferentes maneras, pero la realidad es que la Biblia lo habla, lo menciona y lo explica. Y si la Biblia lo habla, lo menciona y lo explica, es para nosotros estudiar, es para nosotros aprenderlo, conocerlo, es para nosotros saber de qué está hablando. Nosotros tenemos la responsabilidad y el Señor nos ha dado la demanda de poder de conocer estas cosas. Esto es algo personal, esto es algo muy individual. Ya nosotros no tenemos excusa de conocer de qué trata el rapto de la iglesia y cuál es el requerimiento para irse en el rapto. La realidad es que no estamos hablando de esto como iglesia, no estamos hablando de esto como nación, como grupos, y lamentablemente los ministros que no están hablando de esto, o las personas responsables, le tienen que dar una explicación a Dios, le van a tener que dar una explicación al Señor. Lamentablemente, yo no quiero ser uno de esos, y no quiero que nosotros seamos uno de esos que no tengamos el conocimiento. Yo no sé si les sucede a ustedes, pero a mí me ha sucedido en ocasiones que a veces tengo una mala situación en el trabajo y a veces digo, ay, ¿para qué uno sigue con esto? Me gustaría vender todo y irme para Puerto Rico o Montana, para El Salvador, que uno puede vivir con 2 o 3 pesos. Mi hermano acaba de venir de El Salvador, uno dice, ¿para qué tanto revolú? ¿Y para qué tanto problema? ¿Y para qué tanto y tanto y tanto? Y uno sigue, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo les voy a ser honesto, mi familia, mis hijos y nosotros, de una manera muy personal, nos preguntamos a cada rato, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? A veces no tenemos las respuestas en el momento que necesitamos, pero el Señor, cuando nos da la oportunidad de escuchar estas cosas, en este momento nos está dando la oportunidad de que podamos acercarnos más a Él. Y Él nos va a dar la respuesta. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos? Porque somos una comunidad. Tenemos que seguir. No importa. Yo me he dado cuenta, y estoy cerrando ya, yo me he dado cuenta que aunque me mude para El Salvador, o me mudo, igual tengo que pasar por todo esto que estoy pasando. Igual tengo que trabajar, igual tengo que hablar con los niños. Entonces, lo que tenga que resolver, lo tengo que resolver ya. No me voy a ir y el problema se va a eliminar, ¿verdad? Cerrando con esto ya, les quiero invitar. Les quiero pedirles eso. Si pueden hacer la quilla, si pueden cerrar sus ojos, si pueden ahí.